los papás aceptan un montón de aberraciones y un montón de cosas por amor. Si Dios amó, por ejemplo, a Moisés. Sí. Pero ¿y qué le pasó a Moisés? Moisés no entró a la tierra prometida. Por más que lo amaron, no entró a la tierra prometida porque él desobedeció al Señor y eso a Dios no le gustó. Y David no pudo construir el templo. No, eso mismo. Entonces sí hay consecuencias de la desobediencia y de no seguir a Dios. Entonces, imagínate en la relación padre-hijo. Yo sé que un papá puede amar a su hijo y toda la cuestión, pero digo, hay cosas que hay que ver a la luz de lo que la Biblia dice. Ahora, tampoco vamos a juzgar. Al fin y al cabo, yo siempre soy de las personas que piensa que el que juzga es Dios. Lo más que podemos hacer es orar y entregarle los hijos que tienen hijos o familiares, pues, a las manos del Señor, que el Señor haga y enderece lo torcido. O no hay una prostituta dentro de la genealogía de Jesús. Uh-huh. Impensable. Pero entonces tú no puedes decir, este va a entrar, este no va a entrar, este está en Cristo, este no está en Cristo. Mira, eso no es responsabilidad nuestra. Nuestro trabajo como cristiano no es de quien no está. Entrega por nosotros mismos y cumplir con la tarea que nos encomendaron, se acabó. Pero la iglesia está llena de gente que te está apuntando con un dedo, porque tú no eres santo, porque tú no estás cerca de Dios, tú estás chavado porque andas en pecado. Y el tema del humanismo y la iglesia, ¿qué es eso del humanismo? ¿Qué es el humanismo y su origen? El humanismo y la iglesia. A mí el humanismo es algo bien difícil de entender todavía, porque cuando yo estaba en la universidad, tengo una profesora que me decía, ¿tú ves ese árbol? Míralo de frente. Entonces lo miraba de frente y te decía, solamente estás viendo un lado del árbol. Ahora volteate y ve el otro lado. Entonces te volteaba y veías el otro lado y te decía, ahora tú hiciste una idea completa de cómo es el árbol. Pero de aquí a que tú te cambiaste a ver el otro lado del árbol, la parte del frente posiblemente cambió. Y entonces yo decía, pero es que yo no entiendo, o sea, de veras que estos conceptos no los entiendo. Y pues eran un poquito difíciles para yo poder lidiar con lo que es el humanismo. ¿Verdad? Esto les da una idea de dónde se origina el humanismo. El humanismo nace en el siglo XV en Italia y se propaga por toda Europa entre los siglos XV y XVI. Y el humanista, ¿no? La persona que es humanista cree que el ser humano tiene la respuesta a todos los problemas humanos. Cree que el ser humano puede resolver todos sus problemas a través de la tecnología, a través de la ciencia, el razonamiento y su visión. Y yo creo que todavía esto es algo que sigue, ¿verdad?, rampante a través de los tiempos en el humanismo dentro de todos nuestros problemas sociales. Aquí pues yo traté de que lo pudieran ver de manera visual, cómo comienza el origen, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media y si ven ahí, vemos el teocentrismo, ¿no? Dios es el centro de las cosas. Y pues vemos, ¿verdad?, todo lo que era la literatura, lo que eran los cuadros, la pintura, todo, ¿verdad?, ponía el centro a Dios entre todas las cosas, ¿no? Entonces llega el Renacimiento y el Renacimiento hace un cambio al aspecto humanista, ¿no?, donde el hombre es el centro. Y muchos de ustedes deben de haber visto la figura, ¿verdad?, que estoy presentando aquí, donde, ¿verdad?, lo que está mostrando es el antropocentrismo, que es el hombre en el centro de todas las cosas. ¿Cuáles son características que son esenciales de ese renacimiento? Y es la renovación de la antigüedad clásica, ¿no? Y muchas de las cosas antiguas, la generación que había sufrido, ¿verdad?, la peste negra, y yo cuando leía, ¿verdad?, y trataba de entender, pues tal vez me ponía en el aspecto que nosotros también estamos sufriendo algo como la peste negra, ¿no?, donde estamos sufriendo altamente las consecuencias del COVID en la humanidad y la muerte de, ¿verdad?, de seres queridos. Entonces, pues, sabemos, ¿verdad?, que la generación había sufrido esa peste negra y estaban regresando al pasado de la Roma imperial, que era un anhelo de restaurar ese pasado, regresar a lo que teníamos antes. Y ahí empiezan la restauración de los textos escritos en latín, griego y árabe. Y yo no sé si ustedes habían visto, ¿verdad?, una poesía que por ahí empezó a dar vueltas por el internet, de una poesía que hablaba, ¿verdad?, sobre el efecto y parecía como si lo hubieran escrito ahora, pero era, ¿verdad?, realmente un texto, ¿verdad?, una poesía muy vieja. Así que muchos de los valores filosóficos de esos tiempos regresan, ¿verdad?, a revivirse.
durante ese renacimiento. Y con el renacimiento los sectores civiles comenzaron a competir con la iglesia, o sea que hay un choque y hay una competencia con la iglesia. Entonces el hombre se aparta de Dios como el centro del universo. Ya les había presentado el teocentrismo, nos empezamos a alejar de ese aspecto, ¿no? El hombre se convierte en su máxima expresión de la creación ¿verdad? Podemos ver como que en la Capilla Sixtina, los que hayan podido visitar la Capilla Sixtina, está la creación de Adán y podemos ver, ¿verdad? En esa foto, esa creación donde está Dios tocando con un dedo, no sé si lo han visto así, tocando con un dedo, que Adán está así como echado, esperando, ¿verdad? Esa vida. Y son guiados por la razón y no por la fe, es el razonamiento de las cosas. Y el antropocentrismo se convierte en la doctrina de pensamiento. No quiere un tiempo de ateísmo, sino que el ser humano fue valorado como libertad. Esto abrió paso al humanismo. ¿Sí? Así que a mí me gusta mucho esto porque yo soy científica, ¿no? Y entonces, pues el método científico es algo que para mí es bien valorado porque nos lleva a través, ¿verdad?, de razonamiento para llegar a unas conclusiones. Yo lo uso todo el tiempo en mis tareas y en mis funciones de trabajo. Y el humanismo, ¿verdad?, se caracteriza por innovaciones científicas. El humanismo se caracteriza por el desarrollo de estas innovaciones y las artes también en el Renacimiento. Y todo puede ser... Perdóname. Tengo un comentario al respecto. Sí. Con eso exactamente que estás diciendo, cuando llega lo del método científico y todo esto, empieza también lo que es el positivismo. El positivismo abraza lo que es todo lo científicamente comprobable. En términos, ¿verdad?, del método científico es utilizado para explicar las realidades de las cosas apartándonos de las creencias religiosas, ¿no? Antes Dios era el sentido de todo, la razón de todo, y todo se explicaba, no, pero porque Dios lo hizo así. Y esa era la explicación. Ahora, en el método científico se trataba de buscar el razonamiento detrás de las cosas, por qué ocurrían, y se llegaban a unas conclusiones a base de un análisis de data, sin tener, ¿verdad?, que pensar que todo venía por Dios y que no había razón por la cual explicarnos el porqué de las cosas. Tenemos entre el humanismo innovaciones científicas como la de Nicolás Copérnico. Él es el primero que hace la teoría de que en el centro está el Sol y que la Tierra le da vueltas alrededor del Sol, y eso es una de las primeras, ¿verdad?, razonamientos. Y si vemos mucho de lo que podemos hablar de la parte de la pintura, podemos ver a las personas congregadas discutiendo y hablando sobre diferentes temas, ¿verdad?, de conocimiento. Y ocurren muchos avances tecnológicos en esta área del humanismo, y uno de los más importantes es la imprenta. Definitivo. Sí, y la imprenta es la que revoluciona, permite la difusión de esos conocimientos y facilita, ¿verdad?, la difusión a través de Europa. Y tenemos a Leonardo da Vinci, un artista que era científico. Este hombre era de todo, ¿verdad? Leonardo da Vinci es el de la creación de Adán. Y los que han podido, o sea, si tuviéramos tiempo para ver ¿verdad?, la pintura, el fresco que él hace de la creación de Adán, que está, ¿verdad?, Dios dándole la vida a Adán, y detrás, ¿verdad?, pues están todos los ángeles detrás de Jesús, perdón, de Dios, y entonces está la creación, Adán en su perfección. Pero si miramos a cómo representa Leonardo da Vinci a Dios y cómo representa a Adán, básicamente los representa igual. O sea, así que no voy a entrar más en ese detalle, pero es interesantísimo. Y si tienen tiempo, ¿verdad?, a veces ver las pinturas y el conocimiento venía a través de lo que veíamos. Y era una forma, ¿verdad?, de poder enseñar. Así que luego pueden seguir leyendo de eso. El Renacimiento, los ideales humanistas son aplicados al arte artístico, contrario a lo que era el medieval, y los artistas predominan la figura humana a las escenas de características, ¿no? Y yo tengo también algo que aportar con respecto a eso de la pintura que dijiste, porque esa pintura es abraza muy bien el concepto de
humanismo, porque si ves al lado derecho, cuando él pinta a Dios, él lo pinta rodeado de unos ángeles, ¿verdad? Y ahí Dios tiene como una especie de una capa, ¿no? Sí. La forma que de lejos tú ves que forma es un cerebro humano. Cerebro, sí. Es la forma de un cerebro humano de perfil, ¿no? Haciendo también, porque hay la gente que ha estudiado esto dice que hay muchos mensajes a través de sus obras, ¿no? Y esto hace pues como un guiño a esto de que el conocimiento, estamos en una época de un nuevo conocimiento y como bien dijiste, no solamente el hombre es el centro, sino que es el centro el hombre, pero estamos descubriendo nuevas maneras de pensar, ¿no? Y es muy cierto, y en los años 1800 es cuando llega que a alguien, ¿verdad?, se le ocurre que es el cerebro, ¿no? Claro. Por lo menos de lo que yo estaba leyendo a través, ¿verdad?, de la historia y lo que se ve, pero muy cierto, es un cerebro y es tratando, ¿verdad?, de darnos ese pensamiento, esa forma de ver el renacimiento, ¿no? Y el resurgimiento de estas nuevas ideas. El humanismo, ¿verdad?, como decimos, denuncia la ostentación, la degradación de las costumbres y sobre todo algo bien importante, la ambición del poder de los obispos y los papas, y es parte de lo que hace, ¿verdad?, el humanismo. El abuso y la corrupción de la iglesia fueron constantes durante la Edad Media y esto pues algo que realmente el humanismo trata se revela. Sí, de revelarlo y de que, ¿verdad?, estas nuevas ideas surjan. Para darles un ejemplo, ¿verdad?, este papa que les menciono, Alejandro VI, fue un papa corrupto y pues múltiples cuestiones políticas estuvo envuelta y así, ¿verdad? A través de los años, yo creo que todavía seguimos viendo situaciones de los papas, ¿no? Todavía, ¿verdad?, siguen siendo seres humanos. Cuando comparamos, ¿verdad?, la religión católica contra la protestante, pues podemos ver ahí bien claramente las diferencias donde, ¿verdad?, la doctrina nos lleva a que, ¿verdad?, pues el ser humano sigue siendo un ser humano y no es un representante de Dios. Así que el pensamiento humanista replantea la autoridad y fomenta, ¿verdad?, las voces cristianas contra la iglesia. Y el resultado, de verdad, tenemos monarcas y príncipes buscan desligarse de la iglesia y su control religioso, y ahí tenemos, ¿verdad?, a los luteranos, los calvinistas, los anglicanos. Pero básicamente, ¿verdad?, la reforma protestante comienza en la puerta del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre. Y en todavía celebramos, ¿verdad? La Iglesia Bautista celebra la fecha del 31 de octubre, ¿no? Como la reforma. Reforma protestante, y es un paso bien importante donde un monje como Martín Lutero escribe una tesis y, ¿verdad?, básicamente, ¿verdad?, protesta contra la Iglesia, ¿verdad?, católica. Y denuncia esas irregularidades, cuestiona la autoridad y básicamente la denuncia como corrupta. Y todo esto, ¿verdad?, pues se propaga a través de Alemania, y pues gracias a la imprenta, pues todo esto se da a conocer. Y ahí, ¿verdad?, diversas religiones protestantes comienzan a surgir. Entre ellas se encuentra el calvinismo, que es en Suiza y Holanda, por Juan Calvino. Y tenemos el anglicanismo, que se convierte también en la religión oficial de Inglaterra. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, específicamente el anglicanismo y cómo surge el anglicanismo, porque esto es un rey que quiere divorciarse. Y entonces él quiere divorciarse, pero la Iglesia Católica... Enrique VIII. Sí, Enrique. Enrique VIII, sí. Y entonces él quiere divorciarse, pero la Iglesia Católica no lo deja. Entonces eso lo lleva a una lucha contra la Iglesia, y entonces para poderse casar y poder anular su matrimonio. Total, las cosas le salen mal porque no venía, ¿verdad? Con la voluntad, porque se casa con otra y la otra no puede tener hijos también y termina matándola, decapitándola. Así que es una historia bien triste, y luego se casa con otras mujeres.
Así que la tristeza, ¿verdad?, de cómo ocurren algunas de las religiones, pero de aquí vamos viendo la reforma protestante y cómo el humanismo empieza a hacer un impacto directo, ¿verdad?, hacia el surgimiento de otras religiones, y nosotros, pues, que somos bautistas, pues somos parte del fruto de esta protesta, de esta reforma. O sea que hasta cierto punto, como vamos a estar viendo un poquito más de detalle el humanismo, ¿verdad?, pues nos lleva a que puedan ocurrir estas otras religiones, porque si no estaríamos todavía en la Edad Media, y el hombre, ¿verdad?, pensando de otra forma y sin tal vez criticar y denunciar las irregularidades. Sí, yo creo que es importante también que se resalte qué es lo que viene antes de todo esto, que es obviamente la Edad Media, ¿no? Lo importante que se puede rescatar es que es una época que se llama época de oscurantismo, porque la Iglesia Católica mantiene como un hermetismo con el conocimiento, porque ellos son los que saben leer, ellos son los que saben, tienen acceso a escribir, saben escribir, y entonces están en la época media, de la Edad Media, gobernando realmente a los realmente ignorantes, ¿ves? Solamente la gente que estaba, que lo que eran reyes, que estaban en el poder, pues tenían ese acceso a lo que a la educación formal, ¿no? Pero ellos eran los que decían que era lo que se tenía que aprender y cómo había que ver el mundo. Entonces, de ahí por qué la pintura mural juega un papel tan importante al momento de contar la historia bíblica, para entonces que la gente entendiera qué era lo que la Biblia decía, porque y a todo esto que iban a contar la versión de ellos, y era una versión bien metida con el miedo, porque muchas de estas pinturas murales son pinturas bastante fuertes en el sentido de que hablan del castigo y cosas como esta, metiéndole miedo a la gente para que obedezca, ¿no? En vez de resaltar la raíz de las escrituras, que es el amor que Dios siente por la humanidad. Estaban desvirtuados. Sí, claro que sí, estaban totalmente desvirtuados, y a raíz de todo esto, entonces sí surge el humanismo, ¿no? Como que se revela a todo esto y crea también el espacio para que entonces llegue una nueva era como el Renacimiento, en donde se retoma entonces al ser humano y empieza el hombre en plena libertad a cuestionarse el mundo en el que está viviendo, ¿no? Y por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro. Y fue una época que tuvo sus pros y sus contras, porque de no darse esto, no hubiesen inventos tan imprescindibles para el evangelio como la creación de la imprenta por Gutenberg, que obviamente yo siento, yo no he leído mucho a fondo su biografía, pero yo siempre he sentido que hombres como él fueron tocados por Dios, porque el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Sí, ¿No? eso fue lo que permitió que la Biblia, Claro, o sea, y el que más gente mensaje. pudiera saber la verdad. Y al fin y al cabo, la Biblia no es cuento, pues la Biblia no te dice que la verdad te hará libre. Que conocer esa verdad te liberó de la carga y del miedo que tenías antes. Y ya podías cuestionar a la autoridad del momento, ¿no? O sea que realmente, y pasa a través de toda la historia, que todos los movimientos que se dan en respuesta a cosas que se dieron en el pasado. O sea, se rebelan contra las cosas que estaban antes y proponen cosas nuevas, ¿no? Son reacciones, como hubo un momento de autoridad y opresión por la iglesia unida a la aristocracia, donde el pueblo estaba ciertamente echado hacia un lado. Sí, era como un régimen político en Era realidad. exacto, un régimen político religioso aristócrata, básicamente. Sí, supuestamente religioso. Donde entonces el poder y el conocimiento estaba limitado a la gente que estaba en el poder, ¿sabes? Y entonces el renacimiento surge, como dijo Benjamín, surge en contra, ¿verdad?, de lo establecido, igual que todos los demás movimientos que surgen nuevos en la historia. Entonces ahora vamos a entrar más de lleno al tema, porque entonces ahora no solamente el humanismo, sino cómo esto ha influenciado o influencia en nuestros días a la iglesia. Y entonces ahí nos va a ayudar Iliana. Mira, abundando un poquito más en lo que acaban de decir, o sea, si uno lo ve desde la perspectiva de afuera, cuando está viendo esa historia, cuando está viendo el paso de la salida de la Edad Media
y entrando en el Renacimiento. Entonces vemos que el hombre es bien extremista, porque primero yo estaba en el extremo de que es la iglesia nada más la que puede decidir, de que si la iglesia me dice es verde, aunque yo lo esté viendo azul, Exacto. pues yo no puedo decir que es azul porque ellos me dijeron que era verde. Estoy dentro de ese hueco. Entonces, salgo del hueco, pero entonces me voy al otro extremo completamente opuesto, porque cuando yo me voy al otro extremo, me estoy olvidando de Dios. O sea, no puedo tener, como decimos acá en Puerto Rico, un happy medium, y yo decir, pues yo voy a poner mi mirada en Dios, pero como dice Dios en su palabra, yo soy un ser que tengo libre albedrío para decidir algunas cosas, no porque otro me la diga, las voy a hacer. O sea que, lamentablemente, y eso es un pedacito que hemos cogido de comparar la Edad Media con el Renacimiento, pero a través de la historia el hombre ha hecho lo mismo todo el tiempo. Me voy a los extremos como hizo Enrique VIII, que se fue al extremo. Bueno, pues no me lo aceptan, pues yo hago mi propia iglesia, voy a fundar el anglicanismo, pero ¿para qué? Para yo hacer lo que yo quiera, porque al fin de cuentas el que manda, pues ¿quién es? Soy yo, y el importante pues soy yo. O sea, es un ejemplo completamente fehaciente que tenemos ahí. Clásico rey. Sí, yo y después yo. Sí, la realidad es que él estaba todo el tiempo, hizo todo esto fue porque él estaba buscando un hijo varón y todas sus mujeres lo que le parían eran niñas, salió chancletero, dicen, así es que dicen los panameños. Claro, pues, pero ¿y qué mejor solución que mato a esa y cojo a la otra? Sí, y entonces, no, y el varón que le salió manclenco, porque ese no llegó a los 25 años ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, era utilizar el poder para mi beneficio. Ahí Dios no valía para nada, ¿no? Pero también es muy importante aclarar que el Renacimiento desde sus inicios es una época de transición, porque acuérdense que estamos con gente que no sabe leer. Entonces ni no el hay idioma ni libro para leer. Exacto. No sabe ni escribir. Y tenemos todavía no, ponte tú, Gutenberg no ha inventado la imprenta, que no hay manera de duplicar esa palabra del Señor para que la gente la conozca. Entonces está la gente en un proceso, entonces obviamente que si empiezan, desde la literatura, porque evidentemente hubo escritores porque esto abrazó la pintura, la literatura, la filosofía, un montón de las personas pues no tenían la manera de saber si era correcto o no lo que estaba pasando, pero como era una cosa nueva que se oponía a lo que ya no les gustaba, pues vamos por aquí, no importa, que mejore, ¿cómo es? Yo creo que de alguna u otra forma fueron como hay un refrán que dice, en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Pues estos tuertos estaban tratando de guiar a estos ciegos, pues ellos decían que pues veían la verdad más o menos, ¿no? Pero un ciego llevando a otro ciego. Sí, porque al final y al cabo no son gente que se alejaba de las verdades bíblicas en realidad. Se alejaron de Dios por completo. Completamente, porque lo de ellos era racionalizar y exaltar al hombre usando, según yo leí un poquito, usando las filosofías antiguas de la época de los griegos y de los romanos. Entonces, usando todo eso de exaltar al hombre, ellos ahí empezaron entonces a construir para traer eso y dejar la iglesia a un lado, que nada que fuera espiritual tuviera control sobre ellos, era todo racional. Ajá. Aprovechando de que tengo personas, como tú dijiste, que no saben leer, no saben escribir, no había todavía la imprenta que vino a surgir después. Así que yo voy a aprovechar a esas personas ignorantes. Mientras más ignorante yo tenga a mi pueblo, eran cautivos para dirigirlo. Claro. Sí, eran cautivos. Ahora no nos quedemos pensando de que eso es pensamiento de renacimiento de Enrique VIII. Ahora mismo, lamentablemente, nuestros gobernantes del siglo XXI siguen teniendo el mismo pensamiento. Oh, sí. Mientras más ignorante yo mantenga al pueblo de X o Y cosas, yo puedo entonces dominarlos mejor y dirigirlos hacia donde yo quiero. Sí. No, entonces, pero ahora es peor porque tienen los medios que les ayudan. Okay. Bueno, sí, pero los tienen que saber utilizar.
Lo tienes que Bueno, saber utilizar porque para por que, eso. sí, para aquella gente, entre comillas, que sean inteligentes y se dejen utilizar. Y ahí es que va a entrar, entra el tema del humanismo. Si yo me voy a la definición, me decía que el hombre es el centro de todo en vez de Dios. Ujú. Todo gira alrededor del hombre y cómo va a hacerse lo posible para que sea feliz. Si lo traduzco acá en el ámbito o en la traducción para asimilarlo en la iglesia, ok, pues yo voy a tener entonces unas personas que van a exponer de una manera la predicación. Ellos están seguros de que si ellos hablan directamente acerca del pecado, eso le va a hacer sentir al hombre tal vez infeliz, lo va a hacer sentir culpable. Por lo tanto, es equivocado juzgarles al predicar contra el pecado. En el humanismo se van a mostrar mucho más tolerantes porque no quieren herir a nadie. Pueden decir, Dios quiere bendecirlo, pero Él te va a quitar todo tu sufrimiento para que tú seas feliz. Y tú vente para acá porque aquí es que tú vas a prosperar, porque Dios quiere que tú seas próspero, que tú tengas dinero y que tú estés bien. No van a estarte señalando aquellas cosas en que tú sí estás errando, poniéndote a Dios como que es la respuesta a tu salvación, porque esa es la parte que sería difícil, esa es la parte que sería donde me puedo sentir mal al tener que yo reconocer lo que estoy haciendo mal. Es más fácil irme con aquel que me está predicando, diciéndome las cosas lindas al oído, porque el humano es así, a aquel humano no le gusta que le digan las cosas lindas en vez de decirle las cosas reales. Y que no quiere cambiar en realidad. Exacto. No van a decir que sigan esa corriente filosófica, van a decirte que si estás allí en su congregación, todo va a salir bien, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida, que te salga todo bien. Por lo tanto, si tú estás en sus caminos, aquí en Puerto Rico nosotros tuvimos un predicador famoso que predicaba así: tú vente para mi iglesia porque tú vas a prosperar y Dios lo que quiere es que tú prosperes, porque Dios no quiere que tú tengas un carro que sea económico, no. Tú mereces, como que eres hija de rey o eres hijo de rey, tú mereces Mercedes. un buen carro, una buena casa. Vamos a buscar en 2 de Timoteo 4, del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán de las fábulas. Me está diciendo, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de los primeros siglos, que no hemos llegado a la época del Renacimiento, ni a la Edad Media, estamos hablando 1400 y pico, o sea, estos primeros años. El humano, como yo le digo a mis estudiantes, mire, el humano es cíclico, el humano vuelve otra vez, así que mire, el humano ahí ya estaba pasando por esta etapa. Le estaba previniendo a Pablo, no se dejen embaucar, en otras palabras. Piense que le dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. Es que es difícil tú decir que voy a estar yendo a un sitio donde me van a estar diciendo la verdad, que si me voy a lo profundo de la Biblia, como dice Cristo, la verdad nos hará libre. Pero no, prefiero entonces irme a otro sitio donde no me van a estar diciendo la verdad, porque para mí es más fácil continuar haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. Exacto, no cambiar mis actitudes ni mi manera Exacto, de ser. digo así. Pablo, refiriéndose a este tipo de creencia, nos exhorta a no seguirla, a ser sobrios, a soportar aflicciones y a ser evangelistas diariamente. Predican de forma agradable estos predicadores, de forma que le guste a la gente. La iglesia, ellos la ven no como una iglesia, sino como un negocio. Y Dios se encarga a través del tiempo de estas personas. Aquí nosotros estamos viendo a Pablo, pero después vemos de que no abandonó
completo a las personas a que mira, pues tú sigues por ahí creyendo lo que te da la gana, no. Tanto antes de Cristo como los grandes profetas como Isaías, Malaquías, Elías, etcétera, eran personas que le estaban abriendo los ojos a la gente. Inclusive ellos iban y hablaban y se lo decían en la cara al rey hasta lo que tuvieran que decir, que se enfrentaban a él. Sí. Tenemos todas las vicisitudes, por ejemplo, de coger a Jeremías, que hasta preso lo llevaron por estar diciendo la verdad. Tiene Cristo, sabemos todos los contratiempos que pasó Cristo por también decir la verdad, y muchas veces él tuvo que alejarse porque todavía no era su tiempo, porque si hubiera sido por cuenta de los fariseos y de los escribas, etcétera, lo hubieran crucificado desde antes, no lo hubieran dejado llegar ni a los 3 años. Luego vemos con este resurgir de, como vemos en el Renacimiento, que surge el humanismo, y en medio de todo este movimiento tampoco Dios deja al hombre sin consejo. Vemos que empiezan a surgir también los nuevos profetas de Dios, 3 corrientes representadas por Wesley, Finis y Whitefield. El propósito de ellos no era complacer a la gente, el propósito de ellos era agradar a Dios por sobre todas las cosas. En Mateo 24, del 7 al 13. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo bueno es yo poder saber la realidad para poderme enfrentar a ella, porque aquellos que no están en la realidad y que no se han arrepentido para poder enfrentar lo que va a venir, entonces va a ser peor. Estas 3 figuras que se levantaron, porque en el pasaje que yo estaba leyendo del estudio bíblico decía, Dios nunca deja a su pueblo abandonado, porque siempre ha tenido a unos cuantos nadies estudiando en el desierto. Y entonces después te dice, unos cuantos nadies, ¿por qué? Porque supuestamente no los conocía nadie, pero esas personas sí estuvieron preparadas en el Señor, como lo fue Juan el Bautista. Escogidas por Dios. Y, exacto. Y esa voz que clamaba en el desierto no era otro que él, y sí estaban ungidos por el Espíritu Santo, como estos 3 hombres que fueron también profetas. Y hay una historia dentro de la biografía de John Wesley que dice que cuando él iba para América, en el barco, unos días bien de tormenta, y había un grupo, y John Wesley se estaba muriendo de miedo, o sea, él estaba aterrorizado, pero había un grupo de cristianos de Alemania que se llamaban los moravos, y él veía que esta gente se reunían a cantar y a adorar, y que estaban bien y que estaban tranquilos y no estaban como él estaba atribulado porque él pensaba que se iba a morir. Y entonces Wesley va a vivir a esta comunidad moravia en Alemania, y ahí él aprende un mover diferente, porque él venía, de ahí es que surgen los metodistas, ¿no? Eran metódicos, y él sí tenía las disciplinas, pero el mover, esa fe y ese mover del Espíritu Santo, él todavía no lo conocía. Y entonces en los moravios, viviendo con ellos, él aprende, él ve, y cuando John Wesley va a predicar a Inglaterra,
él le predicaba a miles de personas y se convertían por los miles. O sea, era un predicador que el Señor lo usó poderosamente y habían sanidades y milagros. Y eso se logró porque ellos eran usados poderosamente con conocimiento, pero a la vez también el Espíritu Santo los usaba con poder. Así que esa era una observación que yo quería hacer nada más. El libro, que tanto lo hay en inglés como en español, yo lo conseguí ahí en inglés, se llama God's General, los generales de Dios, y aparece en retrato, aparece Wesley, aparece Whitefield, aparece Finney, aparece en el medio el retrato de Billy Graham, o sea, que acercándonos más a la época nuestra, al siglo XX, entonces llegando, que Dios nunca ha dejado a que el humano siga por su cuenta como un barco a la deriva. Te voy a enviar unos representantes míos. Ahora, ahí es que está la parte, si está de nosotros, escuchar la voz de esos representantes que nos envía Papá Dios, que ahora mismo tenemos, o no escucharle. No, y si eres tú la persona, porque bien lo dijiste, él escogía a los nadie. Exacto. Y si tú eres un nadie que Dios te escogió, si estamos dispuestos a obedecerle, porque cuesta, es un precio que hay que pagar y cuesta. Y esta gente estuvo dispuesta a pagar ese precio. Entonces, yo entiendo que en este tiempo el Señor sí sigue llamando, obedeceremos, o sea, nos rendiremos, renunciaremos. Yo creo que aquí lo más importante es también que la gente siga, vuelvo y repito, y no me voy a cansar de decirlo, lo que nosotros hacemos es extremadamente importante porque al escudriñar la palabra tú te estás dando cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, lastimosamente, yo lo vi no solamente en Puerto Rico, yo lo viví aquí en Panamá, gente que iba nada más los domingos a la iglesia y que eran ritualistas y que la Biblia la tenían como el primer día que la compraron. Porque tú sabes que a veces la Biblia en las esquinitas, las páginas de tanto usarlo se van doblando. La Biblia intacta, nueva, de paquete, porque tú entendías que esa gente no sacaba eso, la desempolvaban a los domingos y después la volvían y la guardaban. Tú vas a identificar que esto es de Dios o no es de Dios. Y 2 de Pedro 2:1, si alguien lo busca. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Claro, porque hoy en día tú ves predicaciones y en canales evangélicos de grandes iglesias atestadas de personas, ¿no? Y estas predicaciones, si te citan a Dios una vez es mucho, ¿ves? Si te citan un versículo bíblico, si acaso uno, para que no digan que no usamos la Biblia, pero todo lo demás es un discurso filosófico que se aleja de la raíz del conocimiento bíblico. Otras que son pura adoración y los canales evangélicos que ponen todas estas cosas, pues te comparten eso, ¿no? Que el culto es puro cantar y alabar a Dios y escudriñar y la doctrina, la sana doctrina, ¿dónde queda? Sí. ¿Dónde queda todo eso que se supone tenemos que poner en práctica, ¿no? Pero es muy bien, como habían ya anteriormente dicho, de que, bueno, es mejor pasarte la mano y no darte cascarazo porque te estás portando mal o decirte por dónde es, porque es mejor que te quedes a que te vayas, y ni hablar del evangelio de la prosperidad, porque yo tuve amigos de la universidad que fueron a iglesias donde intentaron sentarse adelante y los echaron para atrás, porque ya los puestos de adelante estaban ocupados y estaban vacíos, no, pero es que ya venían los dueños de los puestos, porque todo tenía precio allí. Yo tengo una lista de cosas que responden a esta influencia humanística en la iglesia. Voy a leer algunos de los que apunté aquí. Por ejemplo, cuando se predica el amor incondicional de Dios y no se menciona el arrepentimiento. Cuando se ofrece felicidad y bendición en vez de salvación. Es un método
cuando se ve la predicación como un método para la solución de problemas, cuando se ve a Cristo como un genio que lo que hace es cumplir deseos, que todo esto está centralizando en el ser humano, ¿verdad? Cuando no se habla del pecado, cuando los sermones son positivistas, permeados de psicología y humanismo, hacen más charlas de crecimiento, ¿verdad? Personal, etcétera. Cuando se dice que tenemos que ser prósperos porque somos hijos de Dios, Hijos de un rey. ¿verdad? Cuando se relacionan las ofrendas con tu prosperidad, o sea que según tú des, pues Dios te va a bendecir más. Que mucho se repite en las iglesias, ¿verdad? Pero básicamente es un principio más humanista que otra cosa. Logrando lo que tú estabas diciendo, dentro de las cosas, de las tantas que he investigado, está el hecho de que, como hablaste del arrepentimiento, la corriente ha llegado a tal punto que hasta en la iglesia tú escuchas que el Señor me acepta tal y como soy. Mira las implicaciones de que yo entienda de que el Señor me acepta tal y como soy. Como el Señor me acepta tal y como soy, yo no tengo que hacer más nada, porque ella hizo todo lo que tenía. El Señor te recibe, pero no. Exacto, ese es el punto. El Señor te recibe, pero no. Ese es el punto. Es como a la mujer que le dijo, vete y no peques más. O sea, sí, olvídate, yo te perdono y vete. Pero cambia tu vida, cambia tu estilo de vivir, porque no me agrada, no es agradable. O sea, a lo que quería llegar era el hecho de que cuando el humanismo llega a la fe cristiana, a nuestras iglesias, así es que se nos vende. No, el Señor te acepta tal y como tú eres, ven. Entonces no hay arrepentimiento. Yo no me tengo que arrepentir de mi pasado, yo puedo seguir cargando con Él, porque al fin y al cabo, Él me va a perdonar siempre. Y Él me acepta tal y como yo soy. Entonces, yo no puedo hacer nada para mejorar nada, porque ya el sacrificio que Dios hizo es suficiente y no hay más nada en el mundo que me pueda dar la salvación que eso. Así que ya yo no tengo que hacer absolutamente más nada. Entonces, no hay ningún tipo de compromiso con respecto a la vida cristiana. No lo hay. Y así es la vida loca. Porque así yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo piense que sea correcto. El Señor tiene infinita misericordia, Él siempre me va a perdonar porque Él me ama y me acepta tal y como soy. Para seguir, tengo también otra, ¿verdad? Dice, por ejemplo, cuando la iglesia se mide su éxito en cuántos miembros hay o cuánto es el presupuesto. Son conceptos de acá de industria, comercio, del mundo secular. De lo que es exitoso a nivel secular. Cuando a veces las personas oran, en vez de orar con ruego y humildad como hacían los profetas, ¿verdad? Cuando hablan con autoridad diciendo, por ejemplo, te ordeno, yo desato, decreto, declaro, o sea, con que el poder está en uno, y entonces se debe ir de forma humilde y en forma de ruego a Dios, como que el hombre quiere coger la autoridad de Dios en la forma que se dirige en la forma de orar, ¿verdad? También cuando el culto se prepara para que todos se sientan bien y salgan felices y contentos y todo el mundo al final diga qué bonito estuvo el culto. Porque se basa en emociones que son humanas. Sí, se supone que el mensaje sea para crear cambio en el que está escuchándolo, ¿verdad? Que le impacte y se autoanalice en cuanto está siguiendo la voluntad de Dios o no, que conozca el mensaje de salvación, básicamente eso. Y se basa en emoción, sentimiento, en que si el placer básicamente humano, ¿verdad? Por eso a veces hay iglesias que le dan más énfasis a la parte como de show, ¿verdad? De cuán bonito me quedó, cuán variado estuvo el culto. Qué bien lo hice, me la comí. En otra palabra, cuando se saca a Dios del centro y se pone al hombre como centro, ahí estamos en el concepto del humanismo, ¿verdad? Si vemos los himnarios tradicionales, pues muchos de ellos hablan de redención, salvación, la sangre de Cristo, pecado, justicia de Dios, vida eterna, son los temas principales. Hoy en día, pues los temas son victoria, amor, bendición, o sea, dirigidas básicamente al ser humano para satisfacer sus necesidades. Exacto. Básicamente. Y no honrar a Dios. Los médicos, hay médicos de vocación y hay médicos que estudian medicina porque es una profesión que les lucra y que van a estar bien,
pero no tienen vocación y a veces yo digo que no tienen ni siquiera la inteligencia, porque tomar unos síntomas y hacer unos análisis, eso tiene que tener una sabiduría que Dios tiene que haberle dado. Y yo pienso que en las iglesias hay muchos pastores que son por vocación, pero también hay muchos pastores, porque la posición pastoral es una de prestigio, de poder, y si tienen a la congregación de cierta manera hasta económicamente les lucra. Y tenemos que tener cuidado porque yo creo que hay muchos pastores que no son pastores, que no son llamados a pastorear, y esos son los que hacen daño y han hecho daño en las iglesias, trayendo estas cosas que a la larga lo que hacen es que destruyen a la misma persona, porque tú entras de una manera y obtienes unas cosas, como dijimos, emocionalmente, pero no van a la raíz, no va a la raíz de lo que tú tienes que cambiar y cómo tú tienes que pensar. Sí, todas estas prácticas humanistas en la iglesia, pues a veces se quieren justificar diciendo que es un nuevo mundo, donde hay unas nuevas necesidades, tenemos que atemperarnos a los tiempos. Pero el problema del ser humano no son necesariamente sus necesidades inmediatas, sino el pecado y su necesidad de redención, que eso fue que vino Jesucristo. Exacto. O sea, porque... Diste en el blanco, porque hablaste de las necesidades del ser humano. Y si hablamos de uno de los movimientos más importantes dentro del humanismo, está en la psicología Abraham Maslow cuando habla de la pirámide de las necesidades. Y tú buscas a Dios ahí donde está. Porque parte de tus necesidades, y acuérdate de que lo que yo quiero realmente no es lo que yo necesito, porque el que sabe lo que yo necesito es Dios. Exacto. Sí, cuando tú centralizas la solución de tus problemas solamente a la capacidad humana sin contar con Dios, pues entonces estás dentro de un concepto humanista. Bueno, entonces te preguntas dónde queda Gálatas 2:20, de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque mira, yo vi gente que ya no es que yo soy así en la iglesia diciendo yo soy así, no, hermana. Gálatas 2:20, búsquelo y memorícelo, y cada vez que le venga esas ideas a la cabeza, usted lea Gálatas 2:20, porque yo puedo tener una personalidad X o Y o Z, usted puede ser como usted quiera, pero hay cosas que Dios tiene que transformar y uno se las tiene que entregar a Dios. Y uno de esas cosas es la personalidad. No, es que yo soy así. Mi hermano decía que esa era la frase más diabólica que había en la iglesia, el decir, es que yo soy así, que esa era la frase más diabólica, porque la persona no quiere que el Señor la cambie. Ahí está la pregunta, ¿tiene el cristiano vida privada? Yo creo que sí tenemos cosas que nos guardamos para nosotros, pero nosotros no podemos tratar a Dios como si Dios no supiera nada. Si ya nosotros antes de orar, Él ya ve que las intenciones del corazón, con Caín y Abel, los dos no estaban dando su ofrenda, estaban cumpliendo con lo que tenían que hacer. Pero Dios, que estaba leyéndoles el corazón, sabía que uno estaba bien intencionado y la otra no. Tenemos que centrarnos realmente en las verdades bíblicas tal y como se presentan, pero como la estamos rodeados y lastimosamente nuestra vida contemporánea hoy en día, pues la gente no está leyendo la Biblia. Eso es una verdad absoluta y que puede dolerle a mucho, pero no están leyendo la Biblia. Sí, es más, cierto. Si yo fuera pastor de una iglesia, a mí todo el mundo me trae este libro, ¿ves? Y los quiero ver con el libro en la mano. Así sea que le tenga las páginas limpias. Yo prefiero que usted lo cargue y lo traiga. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a aceptar en mi iglesia que venga la gente y que no traje la Biblia porque la tengo en el celular. No, usted escudriñe y tráigame el libro y busque dónde están las cosas, porque así, si no se sabe los libros de la Biblia, por lo menos aquí practica para ver dónde queda, si está en el Antiguo o Nuevo Testamento. Algo se le queda. Sí. Hay gente que no sabe. Sí, la tecnología es que, bueno, yo no le puedo decir, porque yo escuché aberraciones como esa, no voy a tirar a nadie al medio, pero yo escuché aberraciones como esa, de que yo prefiero que lleven el celular a que no, porque pueden que de ahí estén trayendo leyendo la Biblia. Y yo dije, pero también yo puedo estar viendo internet, contestando mensaje. Mi mensaje, Facebook, y cosas en el celular o jugando.
con el celular, porque yo he visto gente que hasta eso se ha puesto a hacer. Ay, Dios mío. No, a veces, Eso es horrible. a veces a las nenas le traen un tablet para que se entretenga jugando en lo que está dando el sermón. Sí, Es sí, horrible. que no Sí, molesten. Sí, para que no molesten. No. Y son cuestiones que uno no puede, que uno las ve como que no son malas. Pero es que para Dios no hay cosa medio mala ni medio buena. O es mala o es buena. Pero no hay términos medios. Sí, el concepto de tolerancia que se ha arraigado es un concepto del humanismo también. Sí, es equivocado. Lo importante de todo esto es estar consciente de que sí hay una influencia del humanismo en la iglesia y que tenemos que guardarnos de no caer dentro de ese pensamiento humanista cuando tomamos decisiones, cuando hablamos, cuando predicamos, cuando cantamos, etc. Y me recuerdo ahora que lo mencionó ahorita Iliana, ¿verdad? Las predicaciones de Billy Graham. Billy Graham siempre decía lo mismo. Sí, siempre. Yo decía que aburrida, yo diría, pensaba, ¿verdad? Esa predicación, porque siempre que hablaba del que somos pecadores, necesitamos de la salvación, tenemos que arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador. Ese era su mensaje, nada más. La cruz de Cristo. No era con palabrerías de hombres, sino que iba directamente a cuál era el propósito del Evangelio, que era que la gente fuera salva. Y así muchas personas fueron salvas en la campaña de Billy Graham. Pero respecto al tema que está hablando, está primero viendo a Benjamín, escuchando del celular, ¿no? Lo poco que puedo escuchar, realmente vemos que el enemigo es muy astuto y que nuestros jóvenes, sobre todo, y bueno, muchos adultos, se justifican con llevar el celular y es un distractor, ¿no? Es algo que realmente no hace que nosotros estemos plenamente concentrados en la palabra de Dios. Y otra cosa que hablaba hermano Jimmy, que dices el mensaje de la cruz es el principal, y ahora muchos predicadores no quieren hablar del pecado. Quieren que las iglesias estén llenas, pero sin hablar del pecado, sin hablar del arrepentimiento, sin hablar del plan de salvación. Más bien hay mucha prosperidad y que Dios es la llave para todos nuestros problemas, y lamentamos que el evangelio se haya cambiado de forma, ¿no? Entonces el humanismo definitivamente está introduciéndose en nuestras iglesias, ¿no? Tenemos que ser firmes con lo que Dios dice en su palabra y escudriñar la palabra, ¿no? Amén. Eso quería compartir también.